Buen día, ¿cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Le doy gracias a Dios por estar aquí en este programa, predicando la palabra de Dios. Gracias a la Iglesia Aurora, gracias Pastor José Custó que me invitó, muchas gracias. Y bueno, hermanos, yo soy pastor en la Iglesia Nuevos Comienzos, con el Pastor Sergio Paz, la Pastora Lucía Paz. Gracias a Dios que estamos trabajando en ese lugar para servir a Cristo, amén, que eso es lo más importante. Y bueno, nuestra dirección es la calle Gavilán, 5280, ahí en barrio Isidro Casanova. Ahí estamos sirviendo, ahí estamos predicando. Y bueno, gracias a Dios por esta oportunidad de poder predicar la palabra aquí en este lugar, por este medio que sale por la radio. Gracias por esta mañana bendecida. Gloria a Dios, hermano. Le doy gracias a Dios por servirle al Señor. Le doy gracias a Dios porque Él un día me llamó a su camino, amén, para servirle. De joven Dios me llamó y gracias le doy porque Él me libró de muchas cosas, amén. Y Dios te quiere librar y te puede librar de un montón de cosas que solamente Dios puede hacerlo. Gracias le doy a Dios, como decía, por trabajar en la Iglesia Nuevo Comienzo. Gracias al Pastor Paz que me permitió venir aquí a predicar su palabra. Gloria a Dios. Amén. Porque nosotros cuando trabajamos en la iglesia estamos al servicio de la iglesia, al servicio de Dios y al servicio de la iglesia, cumpliendo el llamado de Dios, que eso es lo importante, ¿no? Lo importante es cumplir con el llamado. El apóstol Pablo decía: ay de mí si no predico el Evangelio. Amén. Y bueno, hermanos, yo quiero compartir una palabra con ustedes que se encuentra aquí en Samuel, primero Samuel, capítulo 30. Es una palabra que a mí siempre me fue de bendición. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguet y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David a los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también era cautiva. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Hermanos, aquí la Biblia nos cuenta una historia de una guerra que sufrió el pueblo de Israel. Amén. Y David era un hombre de guerra, y David era un hombre que tenía comunión con Dios, y él conocía a Dios. Dice la Escritura, la palabra de Dios,
que David tenía un corazón parecido y semejante al de Dios. Amén. Y dice la Escritura que Dios lo llamó a David de pastorear ovejas para que sea un rey, para que sea un hombre que conozca a Dios. Amén. Para ser un hombre que guíe una nación, para ser un hombre que guíe un pueblo. Y este pueblo, dice la palabra, que en esa situación había sido saqueado por Amalek. Qué cosa, ¿no? Que Amalek es un pueblo que siempre fue enemigo de Dios. Y algunos predicadores, algunos hombres de Dios dicen que Amalek representa la carne y la lucha con el espíritu, ¿no? Y este Amalek siempre persiguió al pueblo de Israel. Hasta nosotros vemos en el mismo desierto, con Moisés, Amalek le salió al encuentro. ¿Se acuerdan cuando hacía guerra con Amalek y a Moisés le levantaban las manos Ur y Caleb, y cuando Moisés levantaba la mano el pueblo prevalecía, y cuando Moisés bajaba la mano el pueblo era derrotado? Y las guerras antes, en ese tiempo, duraban horas y horas, pero Amalek siempre trayéndole problemas al pueblo de Israel. Amén. Y bueno, en esta situación el pueblo de Israel, el pueblo que guiaba a David, había sido saqueado. Y dice la Biblia que todos se angustiaron. Hasta el mismo David se angustió. Amén. Y saben que cuando yo leo esta palabra a veces me identifico, hermano. Y muchos nos podemos identificar de los que estamos oyendo la palabra de Dios. Que muchas veces nosotros también fuimos saqueados. Muchas veces también nos han sacado cosas a nosotros que nos han dolido y que nos han llevado a la angustia. Amén. Yo a veces hablo con personas que aconsejamos o charlamos con compañeros, con amigos, y me cuentan las cosas que han perdido. Amén. Y las cosas que han perdido muchas veces produce dolor en el corazón de las personas. Amén. Yo sé que hay muchas personas que han perdido cosas. Yo sé que hay muchos cristianos que quizás han sido saqueados, como dice aquí la palabra de Dios. El pueblo que estaba en Siclag, el pueblo que guiaba a David, fue saqueado. Las mujeres fueron secuestradas, los niños fueron secuestrados. Y eso, hermanos, antes en la antigüedad era una costumbre. Secuestrar niños era una costumbre cuando un pueblo enemigo entraba al otro pueblo, que hacían muros fortificados, y entraban y saqueaban todo el pueblo. O sea, que era una guerra del más fuerte. Y en este momento, este pueblo había sido saqueado. Amén. Y vos quizás también fuiste saqueado, quizás te sacaron cosas que te dolieron. Saben que yo siempre identifico esta palabra con mi vida espiritual, hermano. Porque yo quizás desde que hace tiempo que conozco las cosas de Dios, y yo también he perdido cosas que me han dolido. Y yo también he perdido personas, he perdido trabajos que me han dolido. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el pueblo se angustió cuando perdió las cosas. Y quedó en angustia. Y hay mucha gente que quizás queda mucho tiempo en angustia por cosas que pierde. Yo he perdido cosas y me he quedado en angustia durante tiempo quizás. Amén. Y yo veo lo que hizo David. Y cuando leo la palabra digo, qué grande este hombre. Yo quiero copiar lo que hizo este hombre. Dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor. Amén. En esa situación difícil que él estaba, dice la Biblia, que él se fortaleció. Él no pensó en lo que había pasado. Porque dice que él también se había angustiado y había llorado, y el pueblo pensaba, dice, vamos a apedrearlo al rey, a nuestra guía. Y él sintió la oposición de su mismo pueblo, que él guiaba y que Dios lo había usado para bendecirlo, quizás al pueblo también. Y el pueblo mismo pensaba en apedrearlo. Pero dice la palabra que David se fortaleció en el Señor.
se fortaleció, dice la Biblia. Y se fortaleció y consultó a Jehová. Amén. Y muchas veces, hermanos, en esas situaciones difíciles de la vida que enfrentamos, o de las cosas que somos, o que perdemos, o que dejamos, nos quedamos tiempo sin consultar a Dios. Amén. Yo me quedé mucho tiempo porque había perdido trabajo, porque no tenía prosperidad. Y yo decía, Señor, ¿por qué tengo que pasar esta situación? Amén. Quizás de tiempo sin trabajar, de tiempo de no poder prosperar, de no poder progresar. Entonces, siempre existen los consejos que te dan las personas. Y a veces los consejos son malos. Así como cuando Job estaba atravesando una situación, venían los amigos y le aconsejaban mal, dice la Biblia. Pero ninguno estaba en sus zapatos. Porque eso es lo importante. Es que aquel que te aconseja tiene que haber pasado las situaciones que vos pasaste. Y vos podés aconsejar a otro. Porque muchas veces, hermanos, las situaciones que nosotros pasamos son situaciones para formar carácter en nosotros. Amén. Y yo decía, bueno, Señor, esto quizás me va a servir para bien. Saben que cuando nosotros comenzamos en la iglesia o en este caminar del Evangelio, siempre oramos y decimos, Señor, úsame. ¿Es así o no, hermano? Señor, úsame, yo te quiero servir. Y Dios dice, ¿me querés servir? Bueno, dale, no hay problema. Pero cuando empezamos a forjar carácter en las situaciones, ahí pensamos si le queremos servir. ¿Amén? Y saben que yo siempre dije, Señor, esas situaciones a mí me sirvieron para forjar carácter. Porque necesitamos carácter. ¿Amén? Necesitamos tener un carácter cristiano. Porque cuando nosotros decimos que le queremos servir a Dios, Dios no puede depositar cosas en nosotros si nosotros no tenemos carácter. Porque ¿saben una cosa? Si yo tengo como dice el mundo, si yo tengo un carácter fuerte, si yo soy una persona agresiva y Dios derrama un don sobre mí, o Dios me da un ministerio, y con el primero que viene me pongo a discutir, ese don no está puesto sobre un buen carácter. Amén. Entonces las situaciones esas difíciles que yo tuve que pasar o que tenemos que pasar, vamos a verle ese lado positivo, que formamos carácter. Y David, dice la Biblia, que no se quedó llorando en la situación que estaba atravesando, sino que se fortaleció en el Señor, dice la palabra de Dios. Amén. El Salmo 18 dice, tú eres Jehová, eres el Dios de mi fortaleza. Y Dios es el que le dio la fortaleza a este hombre. Y en fortaleza buscó la dirección de Dios. Amén. Nosotros no podemos buscar la dirección de Dios en angustia. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Dice la palabra en el Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Entonces la fortaleza está en buscar al Señor. Buscar al Señor. Pero buscar con insistencia. Saben que yo siempre me acuerdo de un versículo de la Biblia o de una historia que pasó en la Biblia que dice que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. ¿Se acuerdan de ese texto de la Biblia? Está por ahí por el Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Le trajeron una persona endemoniada, un joven endemoniado a los discípulos, y los discípulos oraron y no pudieron librarlo, no pudieron echar fuera al demonio. Entonces Jesús dice que los corrigió a los discípulos y vino y oró por el joven y el joven salió. Y cuando estaban en la casa, él le dijo, los discípulos le dijeron, maestro, ¿por qué no pudimos echar fuera al demonio? Y Jesús le dijo, este género no sale con oración y ayuno. Amén. Saben que esta traducción, dice eso en la traducción Reina Valera. Sin oración, es verdad. Y en la versión RBI, ¿no?
Nueva Versión Internacional, dice: este género no sale sino a fuerza de oración, a fortaleza de oración. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo oraban? ¿O cómo oraban los discípulos? Oraron quizás como oraba David, como se fortaleció David. David pidió el efod, que era una vestidura sacerdotal. Y dice que le pidió el efod al sacerdote para consultar y se fortaleció en el Señor. Estos discípulos no pudieron echar fuera ese demonio porque no tenían fuerza de oración. Dice la Biblia que cuando Pedro estaba preso, la iglesia, dice, hacía oraciones con fervor. Amén. Con fervor. Si hay algo, hermanos, que marca la diferencia en nosotros, es orar con fuerza y es orar con fervor. Y dice la palabra que David se fortaleció en el Señor. Y si yo me fortalezco en el Señor, voy a orar con fuerza. Amén. Dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Entonces en mí hay una fuerza que me lleva a la oración. Y esa es la oración que el Señor responde. ¿Puede ser? A fuerza de oración. Y a veces oramos sin fuerza. A veces oramos poco. ¿Cuántos oran mucho aquí? A veces oramos sin fuerza. Quizás hay veces oramos 5 minutos de rodillas. Y oramos: Padre que estás en el cielo, gracias Señor, bendito sea tu nombre. Pero a veces oramos con fuerza. La Biblia dice: clámame y te responderé. Y cuando la Biblia dice clama, es como un grito, es como un clamor. Hermanos, el pueblo de Israel, cuando era saqueado por sus enemigos, clamaba y lloraba delante de la presencia de Dios. Y a veces nosotros no tenemos ese clamor fervoroso para ser librados de ciertas situaciones. Amén. David dice que se fortaleció en el Señor y buscó dirección de Dios. ¿Cómo debo orar yo y buscar dirección de Dios si quiero salir de una situación? Debo orar en fortaleza, porque dice que Dios es mi fortaleza. Dios es el que me da fuerza. Dios es el que me pone sobre la roca, y la roca es un lugar seguro. Entonces yo debo orar con seguridad y debo orar con fervor, sabiendo de que Dios me responde. Amén. Orar con fervor. Dice la palabra de Dios que Elías era un hombre semejante a nuestras pasiones, pero dice, oró con fervor y Dios respondió. Así dice la Biblia. Oró con fervor y Dios le respondió. David oró, se fortaleció y le pidió dirección a Dios. Y Dios le dijo: ve, porque recuperarás todo lo que te robaron. Amén. En fervor debo orar. Jesús dijo en Mateo 7:7: pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Golpead. Amén. Pedid. Insistir. Mateo 7:7. La oración de insistencia. Proverbios dice: si como a la plata le buscares. Amén. ¿Usted perdió plata alguna vez? Yo perdí plata en mi casa. Y la busqué todo el día, hermano, a la plata. Y la palabra de Dios habla en tres verbos, dice, ¿no? Que lo debo buscar a Dios. ¿Y cómo lo tengo que buscar a Dios? Buscarlo. A veces no entendemos lo que es buscar a Dios. A mí me pasa, hermano. Buscar a Dios en una situación difícil. Saben que me acuerdo cuando, en los tiempos quizás difíciles que tuve que pasar, por ahí por el 2010, 2009, 2011. Eran tiempos difíciles de falta de trabajo. Amén. Y nunca faltan las personas que te preguntan: ¿tenés trabajo? No, vos sabés que no. Y muchas veces son situaciones difíciles, ¿no?
Es basta que estés pasando por una situación para que vengan a preguntarte sobre tu situación. Y toda mi familia venía y ¿qué me preguntaban? ¿Conseguiste trabajo, Claudio? Y yo, no, la verdad que todavía no. Y el enemigo venía y me decía, ¿y dónde está el Dios que tenés vos de fortaleza, que decís que tú eres, que es tu pastor? Y yo decía, tú eres mi fortaleza, Señor. Tú eres mi bendición. Un día vino un hermano y me dice, Claudio, vamos a Santiago. Y le digo, bueno, pastor, pero no tengo dinero. Ya sé, me dijo, no te hagas problema, vamos a Santiago. Amén, dije yo, vamos a Santiago. Fui a Santiago, hermanos, y fue una experiencia muy linda servir a Dios. No sé cuántos fueron a la provincia, pero es muy lindo. Ir a la provincia a servir al Señor. A mí me hizo muy bien. Entonces, yo servía al Señor en Santiago. Y en una oportunidad el Señor me habló. Y yo le estaba sirviendo. Por eso lo importante de todo es ocuparte de las cosas de Él y Él se ocupa de las tuyas. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Y yo estaba ocupado en las cosas del reino. ¿Y saben qué? Dios me dijo que me iba a prosperar. Amén, dije yo, gracias Señor, lo recibo. Y eso me acuerdo que fue como en mayo. Entonces, Dios me estaba enseñando. ¿Cuántos creen que Dios te enseña? Amén. Entonces pasaban los días y el trabajo no venía. Y otra cosa que yo les quiero compartir para que les sea de bendición. Y saben que cuando me preguntaban que si yo trabajaba, que si yo tenía prosperidad, que si yo iba a recuperar las cosas que había perdido, Dios me enseñó. Y lo que Dios me enseñó era responder cuando te preguntan. ¿Y saben lo que yo le decía? Lo que Dios me habló. Yo le decía, todavía no trabajo, pero voy a prosperar y voy a trabajar en el nombre de Jesús. Amén. Y pasó poco tiempo, hermano, y me llamaron de un trabajo. Y gracias a Dios, desde el día de hoy, ya va a ser 9 años que estoy trabajando. Y tengo un buen trabajo. Y ¿sabes una cosa? Tengo un trabajo como me gusta a mí. Y Dios te puede dar un trabajo a vos también como a vos te gusta. Cuando sabes esperar el momento, el tiempo, y cuando clamás a Dios, y cuando lo buscas, y cuando te fortaleces en el Señor, y cuando vivís para Él, Dios te puede dar un trabajo que te gusta. Porque Dios es especialista en esas cosas. Y Dios me dio un trabajo que a mí me gusta. Y hasta el día de hoy, todos los días que me levanto, le digo, gracias Señor, por el trabajo que me diste. Amén. Y hoy puedo decir, como decía David. Dice la Escritura que David buscó dirección y Dios le dijo, ve. Y dice la palabra que estuvieron haciendo guerra con los amalecitas durante toda la noche. Y dice que David mató a los amalecitas y recuperó todas las mujeres, todos los niños que habían robado, toda la gente. Recuperó todas las cosas. Recuperó el botín, dice David. Y tú puedes recuperar también todas las cosas que perdiste. Amén. Porque ese es el deseo de Dios. Pero lo recuperas en fortaleza. Lo recuperas en fortaleza. Quizás no lo recuperas echándole culpa a uno o al otro por lo que te pasó. Yo quiero decirte, hermano, que el Señor, hoy si estás atravesando una situación parecida, difícil, Dios te quiere fortalecer para que puedas recuperar tus cosas. Y Dios no quiere que estés así, lamentándote de lo que perdiste. Mira, hermano, yo en el tiempo que tengo de cristiano he conocido un montón de siervos, un montón de hermanos que han perdido cosas. ¿Quién no ha perdido cosas? ¿A quién no le han sacado cosas? Entonces, todos vamos a padecer quizás las cosas que ha padecido el Señor, las cosas que han padecido los apóstoles, los discípulos.
Todos podemos padecer esas cosas. Pero el Señor te quiere devolver las cosas que perdiste. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Yo quiero invitarte en esta mañana a que medites en esta palabra que hemos compartido aquí en la iglesia, en la radio, en este espacio, en este recinto. Yo quiero que medites ahí donde estás, abras tu corazón y yo voy a orar por tu vida, porque yo sé que esta palabra, si te ha tocado, va a hacer efecto en tu vida, en tu corazón, porque dice su palabra en Isaías que Él envía su palabra así como la lluvia. Dios envía la lluvia moja la tierra y hace crecer la semilla. Y dice, así es mi palabra, no volverá a mi vacía, sino que hará todo lo que yo quiero que haga. Dios va a hacer una obra en tu vida. Y Él envía su palabra. Dice en el Salmo, envió su palabra y lo sanó de toda su ruina. Y yo quiero que cierres tus ojos ahí como estás. Y voy a orar por tu vida. Señor que estás en el cielo, Señor que estás en cada corazón, Señor que quieres bendecir a todos aquellos que te aman y a los que no te aman también, tú quieres bendecir, tú quieres llamar a salvación para que te conozcan. A todo el mundo, dice tu palabra, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para todo aquel que crea no se pierda. Señor, gracias porque tú amas a tus hijos y tú los quieres bendecir, Señor, y tú los quieres prosperar, tú los quieres sanar, tú los quieres liberar, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Señor, te pido, Padre, que tú liberes esas vidas, que tú liberes, que tú prosperes las personas que necesitan prosperidad, las personas que necesitan sanidad, Señor. ¿Cuánta gente que necesita sanidad? Señor, cuánta gente que ha sido afectada por esta pandemia, que hace tiempo está afectando al mundo. Señor amado, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Padre. Ten misericordia y hace una obra, Padre. Hace una obra poderosa, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te doy gloria, yo te doy honra, te agradezco, Padre Santo, por todas las cosas que tú hiciste, por las que vas a hacer, por las que harás. Porque yo sé que tú vas a hacer cosas, Señor, y vas a maravillar a la gente. Y la gente va a glorificar tu nombre. Porque tú eres grande, porque tú eres poderoso y eres misericordioso. Señor, yo te doy la gloria y la alabanza. Gracias por haber estado en este espacio, Señor, gracias. Gracias por esta puerta, Señor, que se abrió. Señor, te pido una bendición, Padre, en el nombre de Jesús, en esta iglesia, por la iglesia Aurora. Señor, una bendición por el pastor José Custó, una bendición para su congregación, Señor, en el nombre de Jesús, para esta emisora. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hermanos, buenos días, Dios los bendiga y gracias por esta invitación. Y bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición. Dios los bendiga. Amén.